Buenas tardes, bienvenidos en la Universidad Complutense. Vamos a iniciar este seminario dedicado a manuscrito encontrado en Zaragoza, a la novela de Jan Potocki y la película de Wojciech Jerzy Has. No somos muchos, es un público que no es muy numeroso, pero es un público de calidad extraordinaria. Entonces, muchas gracias a todos por asistir hoy a este seminario. Este seminario ha sido organizado en colaboración de tres instituciones: la Universidad Complutense, Departamento de Filología Alemana y Filología Eslava, AVA Arts, Fundación AVA Arts e Instituto Polaco de Cultura. Están aquí presentes conmigo la directora del Instituto Polaco de Cultura, Maria Śliwoda. Quiero expresar mi agradecimiento por esta colaboración en este seminario, pero por todas estas colaboraciones en los años anteriores, porque hay que destacar la actividad, inmensa actividad que hace el Instituto promocionando la cultura polaca. Y a veces tenemos suerte de poder colaborar en algunos eventos culturales y científicos. Pues muchísimas gracias. Y también quería agradecer a Joanna Bardzińska, la doctora Joanna Bardzińska, fundadora y directora de Fundación AVA Arts, por esta colaboración en este seminario, que se inscribe en un proyecto mucho más amplio dedicado al director Wojciech Jerzy Has. También tengo que decir que la Fundación AVA Arts es muy activa y los cinéfilos lo saben, porque hay muchos actos por toda la península ibérica, incluso en América, que se desarrollan recordando a este gran cineasta polaco. Pues muchísimas gracias, Joanna. Bueno, en breve voy a ceder la palabra a Maria y a Joanna, pero antes quería decir que para mí es un gran honor y placer tener este público, tener a ustedes aquí en la Complutense. Y permítanme que voy a saludar a la escritora y escenógrafa Liz Wittling, porque aquí tenemos destacados representantes de la cultura polaca. Y luego, en el particular contexto de este seminario, tenemos aquí una presencia muy especial, porque está con nosotros el conde Piotr Potocki, que es descendiente directo del autor del manuscrito. Para simplificar un poco, digo que son 5 generaciones. El nieto del escritor, Alfred Josef, fue primer ministro de Austria a principios de los años 70 del siglo XIX. Su nieto, Józef Alfred, fue diplomático y ministro plenipotenciario de Polonia en España en los años 1944-1968. Es una figura a quien más adelante vamos a dedicar otro seminario, incluso más que uno, porque también se trata de figura clave en las relaciones históricas hispano-polacas. Es decir, estamos hablando de la 4ª generación. El nieto Alfred Josef, primer ministro de Austria, y luego el nieto Józef Alfred, que era representante de gobierno polaco en el exilio en España hasta el año 68. Y el propio Piotr fue el último delegado del gobierno polaco en el exilio, en España. Entonces, como vemos, toda la familia tiene relación directa y muy importante con España. Pues voy a pedir otra vez aplausos para el conde Piotr Potocki. Y bueno, esto también tengo que decir. Al lado está su esposa, Teresa Roca de Togores, que es descendiente directo del duque de Béjar. Su padre
Era duque de Béjar y ahora es hermano. Y bueno, pues duque de Béjar. Pues Miguel de Cervantes dedicó Don Quijote a duque de Béjar, a un antepasado de doña Teresa. Así que también voy a pedir el aplauso. Así tenemos una presencia directa, humana, de dos familias relacionadas con dos obras maestras de la literatura universal. Con esto voy a terminar y voy a ceder la palabra a la directora del Instituto Polaco de Cultura, María Szydło. Buenas tardes. Gracias, Grzegorz. Antes de nada, quería agradecer a la Universidad de Complutense y a Ava Arts a la Universidad por acoger este evento y a Ava Arts por toda la iniciativa de organizar muchos eventos relacionados vinculados a un director sobresaliente, Wojciech Has, porque hay que destacar que eso es uno de los eventos que se organiza en el marco del centenario de nacimiento de Wojciech Has y es el pretexto para desarrollar algunos temas. Entonces, muchas gracias por invitar al Instituto. Es un privilegio y un placer poder asistir en unos actos de tanto prestigio. No voy a hablar mucho porque no habéis venido para escuchar a mí, sino a nuestros invitados panelistas, a quienes también quería agradecer muchísimo, a Diego Moldes, que siempre nos asista y explica cosas muy interesantes sobre el manuscrito, y a invitados de Polonia, a Kamila Szparkowska y a Jadwiga Moreno-Szybowska. Solo quiero decir que el Instituto Polaco de Cultura hace muchos eventos y promociona mucho esfuerzo para promocionar cine polaco, y la muestra retrospectiva de películas de Wojciech Has es una de esas iniciativas, pero también organizamos este año la 11ª edición de muestra Cine Polska, este año dedicado a las mujeres, cine hecho por mujeres, y estamos presentes en varios festivales de cine, pero también hacemos mucho esfuerzo para promocionar la literatura polaca. Solo para recordar o informar a ellos que todavía no lo saben, este año Polonia es el país invitado en el ciclo de tramas europeas organizados por la Biblioteca Nacional. Ya hemos invitado 3 autores y vamos a seguir hasta fin del año. Y este evento de hoy une los dos elementos, la literatura y el cine. Entonces me parece una mezcla preciosa y muy interesante, y me alegro mucho que podemos estar en este proyecto. Como una curiosidad, os puedo contar que Karol Wojciech Has ha inspirado a muchos artistas en el mundo, incluyendo Luis Buñuel, pero también ha inspirado al Instituto Polaco y la Universidad de Zaragoza, porque hemos inventado una iniciativa de dedicar un mural a la obra, justo este manuscrito encontrado en Zaragoza, y dentro de unos días vamos a anunciar el concurso para los estudiantes, pero no solo estudiantes, para conmemorar esta obra en la forma de mural, que se va a pintar en la pared de la biblioteca de la universidad, un edificio muy emblemático. Entonces, esta obra no para de inspirar a la gente hoy en día. Bueno, no voy a hablar más. Muchísimas gracias a todos y os deseo una buena velada.
señora directora, muchísimas gracias. Yo también me uno a los agradecimientos a los conferenciantes, como no, a Crea, a Miguel y a Camila. Y ahora voy a dar la palabra a doctora Joanna Bardzińska de la Fundación AVA Arts. Muchas gracias. Yo sobre todo quería dar las gracias al profesor Grzegorz Bąk y al Instituto Polaco de Cultura por apoyar esta propuesta, esta sugerencia y hacer posible este seminario que, como ha dicho María, se inscribe en las celebraciones del centenario de nacimiento de Wojciech Jerzy Has. Y creo que nos hace una ilusión especial poder estar aquí en la Universidad Complutense, no solo porque este acto sí que enriquece la programación que incluye proyecciones y actividades en diferentes ciudades de España y en América Latina, sino yo creo que por dos razones. Por estas presencias especiales que ha mencionado Grzegorz, que yo misma, bueno, me parece un sueño poder presentar este seminario con Piotr Potocki y con Teresa y con Liv Wiklund-Lipton, un lujo de verdad. Y creo que también es muy importante y lo que subrayo de este seminario, que nos permite ampliar en general, ¿no?, los horizontes del proyecto HAS por llevarlo al ámbito universitario. O sea, va a estar en la Universidad de Zaragoza, ¿no?, a través de un mural, ¿no?, algo material, y aquí estamos viendo cómo el cine polaco de patrimonio que presentamos a los espectadores españoles en las salas de cine, aquí con la primera retrospectiva de Wojciech Jerzy Has en el Cine Doré, aquí puede convertirse en objeto de investigación, en un vehículo de aprendizaje y crear un espacio de encuentros muy estimulantes. Y es el motivo de este seminario. Es un enorme placer poder contar con tres excelentes ponentes, cuya presencia aquí es también el símbolo de lo que encierra en sí el manuscrito encontrado en Zaragoza. Encierra la relación entre el cine y la literatura, pero también otros encuentros y relaciones mutuos, como los encuentros entre la cultura polaca y la cultura española. Y hoy nos van a hablar de las claves, de las interpretaciones, de la versión literaria y la versión cinematográfica del manuscrito, tres ponentes, dos que han venido desde Polonia. Está con nosotros Clea Szybowska Moreno, que es doctora en Humanidades, investigadora del Instituto de Investigación Literaria de la Academia Polaca de las Ciencias. Está también Kamila Szparkowska, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense y trabaja actualmente en la Academia Técnico-Artística de Ciencias Aplicadas de Varsovia. Y está Diego Moldes, doctor en Ciencias de la Información, también por la Universidad Complutense, ¿verdad? Historiador de cine, escritor y autor de la excelente monografía sobre el manuscrito encontrado en Zaragoza. O sea, mejor imposible. Así que muchas gracias a los ponentes por aceptar la invitación. Y ahora, antes de escucharles, como hemos dicho que el motivo, ¿no?, y la inspiración para este seminario ha sido la retrospectiva y el año en el que celebramos el centenario del nacimiento de Has, ponemos el tráiler de la retrospectiva para acercar ya el ambiente, ¿no?, cinematográfico de Has, y luego invitaremos a los ponentes. Muchas gracias.
jeszcze pan diabła zobaczy. Pokłócimy się. Wszystko będzie dobrze. Może tak nie być, ale może tak być. Co pan taki ponury? To niezabawne, co mówię? Bueno, pues vamos a pedir aquí a la mesa a la doctora Clea Moreno-Sipowska, que investiga sobre todo el siglo de oro español, pero también importantes temas de relaciones hispano-polacas. Pero también es investigadora del tema en que se centra nuestro seminario. Hemos pedido a Clea que prepare una conferencia que nos ilustre sobre la biografía del autor. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por la invitación, a Grzegorz Bąk por la iniciativa, al Instituto Polaco de la Cultura y a EVA Foundation Art por acogernos todos aquí y permitirnos hablar no solo de Wojciech, sino también de Jan Potocki, porque estamos en el año 2025 y tenemos que conmemorar también que murió Jan Potocki trágicamente en 1815. Como bien saben ustedes, Jan Potocki fue un gran viajero. Fue una persona que su vida podría ser una película en sí. Por eso lo puedo mostrar con las diapositivas y vamos a poder meternos un poco de lleno en su personaje, que de verdad en sí es fascinante. Como bien sabemos, nació en 1761 en Pików, una pequeña ciudad en Ucrania, Podolia. Podolia va a ser un sitio muy importante para su vida porque siempre va a estar vinculado con ella y también de allí va a partir a diferentes sitios de Europa, África o Asia. Siempre estaba muy interesado por todo. Todo era para él una gran cosa curiosa. Por eso aquí el Gabinete de Curiosidades puede ilustrar muy bien su vida. Nació en la gran mancomunidad polaco-lituana en una familia donde sus padres procedían de muy buena familia, los Potocki, que siempre estaban unidos con Francia. Esto es importante porque tenemos que tener en cuenta que la mancomunidad polaco-lituana era muy rica entonces y los tres vecinos de Polonia estaban muy interesados en simplemente comérsela. Fue educado en Suiza. Tenía dos hermanos, Severin Potocki, el menor, y María Anna Marie, la pequeña, pero su vida va a estar muy vinculada con Severin Potocki. Fue educado en Suiza. Esto es importante por un pastor protestante, Luis Constanzon. Gracias a ello se le va la religiosidad, va a tener para él va a ser una cosa menor. Siempre va a estar dudando sobre qué es la religión y eso se va a manifestar en el manuscrito encontrado en Zaragoza. Como bien sabemos, ahí va a divagar
romano y hacia también la Inquisición española. Después va a estar en Viena, donde se va a alistar al ejército austriaco y, cosa curiosa, va a participar en la guerra de las patatas, que es la guerra de la sucesión. ¿Por qué se llama la guerra de las patatas? Porque no había mucho combate entonces y la cosa más importante de los soldados era encontrar patatas para alimentarse. Después viajará a Malta, donde será nombrado caballero de la Orden de Malta, cosa importante porque los caballeros de la Orden de Malta se ocupaban de proteger la costa mediterránea de los piratas berberiscos. Como bien sabemos, los piratas berberiscos atraparon a Cervantes, sí, y Cervantes estuvo en Argel durante 5 años y esto va a ser también importante para el manuscrito encontrado en Zaragoza. Gracias a estar en la Orden de Malta, podrá viajar a Túnez, donde lo encontraremos en el anfiteatro en Elgin, donde empezará su gran curiosidad por las cosas relacionadas con la etnología. Después regresará a Podolia, desde donde partirá a Turquía y Egipto, dejando constancia con su relación impresa titulada Viaje a Turquía y Egipto, que se compone de cartas escritas a su madre. En Turquía le regalarán a su criado Ibrahim, con el que no se separará hasta fines de su vida. Será su gran amigo, Ibrahim, con el que viajó también a Egipto, a El Cairo, y aquí lo vemos, allá Potocki, y al lado están las pirámides al fondo, y en las pirámides, en vez de grabar su nombre, escribirá los versos de Le Jardin de Jacques Delisle: su masa indestructible ha fatigado el tiempo. A la vuelta lo vemos primero en Venecia y después en Vilanov, donde se casará con la bella Juliette Potocka, que era actriz, cosa curiosa, y con ella viajará a Karlovy en Chequia, donde conocerá a Goethe y al filósofo Herder, los propagandistas del movimiento artístico Sturm und Drang. Con Juliette Potocka tendrá 2 hijos, el mayor Alfred y después Artur. Aquí tenemos a Piotr Potocki y como Grzegorz Bąk ha mencionado, nos ha mencionado a Józef Alfred, sí, Potocki. Józef fue el padre de Jan Potocki y Alfred fue el primer hijo. O sea, quisiéramos aquí preguntar a Piotr Potocki de dónde le viene el nombre Piotr. Grzesio, ¿pudieses dar el micrófono a Piotr? Sí. Sí, porque tenemos que aprovechar que tenemos a Piotr Potocki. ¿De dónde viene su nombre? Si les digo la verdad, no tengo ni idea. Me imagino que fue mi madre la que, mis padres los que decidieron, pero familiarmente no era uno de los nombres más. Algo que tenga que ver con la religión y
San Pedro, me imagino. Es usted nuestra piedra clave de la reunión, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Él estuvo muy enamorado de Julia Potocka, pero Julia Potocka era bastante libertina y bueno, bien sabemos que el siglo XVIII era propicio para estas relaciones. Y Julia, durante los viajes de Potocki, bien se sabe que tenía otros amores, lo que le hacía sufrir a Jan Potocki. Después viaja con Julia a París, donde conoce a Madame de Staël, la que propaga el romanticismo en París. Y después de París viaja a Florencia. Allí empieza sus grandes investigaciones históricas y se sumerge en la biblioteca de Medici en Florencia. Y una vez saciada su sed de bibliotecas, viajará a Córcega, la isla de los piratas. Pero cuando se entera de que hay una gran revolución en Holanda, pues Potocki viaja a Holanda y escribe el diario de Holanda participando en la revolución de Holanda. Cuando Polonia le pasa la primera partición en 1772, Potocki siempre tiene que ser el testigo de la historia, entonces viaja a Polonia y se hace un gran magnate. Es un gran magnate, se viste a la sarmata y quiere ser, es nombrado diputado en Poznań y gracias a ello el rey Stanislao II Poniatowski lo condecora con la condecoración del Orden del Águila Blanca. Cuando es la proclamación, tenemos que tener en cuenta de que Polonia fue muy importante entonces. Él en Polonia funda la imprenta libre, gracias a la cual Potocki informa a los polacos de lo que pasa en el mundo. Y para informar al mundo, a Europa que habla en francés, funda el Journal Hebdomadaire de la Diez, que habla de lo mismo, de lo que pasa en Polonia, pero en francés. Y gracias a este semanario, Europa va a saber sobre la Constitución del 3 de mayo de 1791, primera constitución en Europa y segunda en el mundo después de la estadounidense. Aquí vemos a un sarmata. Potocki también durante su gran patriotismo va a vestir así, haciendo gran escándalo, provocando un gran escándalo en Polonia. Potocki, como se interesaba por todo, cuando le llegó la noticia de que en 1790 a Varsovia llegó el inventor francés Jean-Pierre Blanchard, dijo que va a participar en el vuelo en globo encima de Polonia, de Varsovia, y no solo se limitó a viajar con Jean-Paul Blanchard, sino también contribuyó a coser el globo. Y partió con Blanchard el 16 de mayo de 1790 con su amigo y criado Ibrahim, que estaba muerto de miedo, y con su perrito, y viajaron por encima de Varsovia por el parque Saski. Y gracias a ello ganó fama de gran héroe.
Francia y allí conoció a Mirabeau y Lafayette y asistió en la Asamblea Nacional y fue llamado jacobino. Pero en Francia conoció a Tadeusz Molski, el primer embajador polaco en Francia, y este le dijo que va a ir a Madrid y si quisiera ir con él. Gracias a ello, Potocki viajó a Madrid y es probable que del taller de Francisco de Goya le haya hecho este retrato donde vemos a Jan Potocki vestido a la sarmata. Durante su viaje en España conoció al embajador marroquí Mohammed bin Othman, con el quien primero visitó Córdoba, Sevilla, Málaga y hasta llegó a Sierra Morena. Y bien sabemos que el Quijote de 1605 transcurre en Sierra Morena. Tenemos que decir que el manuscrito encontrado en Zaragoza, según mi opinión, es el Quijote polaco. Sin el Don Quijote de Miguel de Cervantes, creo que no tendríamos el manuscrito encontrado en Zaragoza. Lamentablemente no disponemos del diario por España, pero disponemos del diario que hizo después con el embajador hacia Marruecos. Jan Potocki partió a Marruecos de Cádiz y recordemos que de Cádiz Alphonse van Gordel, el protagonista del manuscrito, empieza su novelesca aventura. Estos, como bien sabemos, son muy malos tiempos para Polonia, y cuando Polonia totalmente desaparece del mapa europeo en 1795, Potocki se decepciona y se va a unir ahora con Austria. Va a estar en contra de la restitución de la soberanía polaca y va a estar en contra de la insurrección de Kosciuszko de 1794 y hasta del Ducado de Varsovia en 1807. Se va a unir con los partidarios de Rusia, va a viajar entonces a Alemania en 1794, lo vemos en Heinsberg, en Brandenburgo, donde escribirá su primera obra teatral, Los gitanos en Andalucía. Mientras su estancia en Alemania, le llegará la triste noticia de que Juliette la Bella, Julieta Lubomirska, ha muerto, pero no deja su viaje, sigue su viaje en Alemania y regresa a Podolia cuando Catalina confisca sus posesiones. Para mostrar Jan Potocki que está muy cercano de la política rusa, decide que va a investigar y estudiar el antiguo Kanato de Astracán y el Cáucaso, dos zonas que estaban bajo dominio ruso. Gracias a ello escribe El viaje a las estepas de Astracán y del Cáucaso. Siempre viajaba con su biblioteca
con su sirviente Ibrahim y con su perito. Durante sus viajes no solo los plasmaba en sus diarios, sino también dejaba ilustraciones. Era un gran ilustrador. En ellos mostraba diferentes aspectos de sus viajes. Aquí lo vemos, que es un viaje el viaje que hizo a España. Cuando regresa de este viaje, se casa con Constancia Potocka, hija del Stanisław Szczęsny Potocki, y entonces su vínculo va a estar muy relacionado con Rusia. Este matrimonio tampoco va a ser feliz. Constancia era muy joven, Potocki tenía unos 35 años cuando se casó con ella y Constancia tiene 17 años. Más tenemos que tener en cuenta que Constancia se queda mucho tiempo sola en Podolia y Potocki está todo el rato viajando, lo que hace que Constancia va a conocer a otros hombres con los que se va a unir, lo que le va a hacer muchísimo daño a Potocki porque él la quiso muchísimo. En 1802 muere su padre y le deja una gran herencia y Potocki decide de que va a viajar a Italia para conocer a sus grandes clásicos como Cicerón, Horacio, Plinio o Ptolomeo, pero el de los clásicos que eran más cercanos va a ser Heródoto. Durante esta estancia, en 1803, le informan de que la Academia de las Ciencias en Varsovia le ha nombrado como miembro honorario. Y esto va a ser una cosa muy importante para Jan Potocki, que siempre quiso ser científico. A la vuelta de Italia lo encontramos primero en Podolia y después en San Petersburgo, donde en 1805 Adam Jerzy Czartoryski es nombrado ministro de Asuntos Exteriores y entonces Potocki va a estar muy cercano a Rusia y va a ser invitado a encabezar la expedición científica a China. Y gracias a ello, Potocki va a partir con el embajador Godovnin a China. Y esto es importante porque Potocki elaboró un sistema asiático donde decía que Rusia tiene que llevar la civilización rusa a Asia. Lamentablemente no llegaron a China porque Godovkin era muy orgulloso y no quiso plasmar y no quiso arrodillarse delante del embajador chino. Cosa curiosa, gracias a esta expedición se trajo a Europa el primer mamut asiático. En 1806 los ejércitos napoleónicos estaban venciendo en Prusia y por eso el zar se preocupó muchísimo, teniendo miedo de que Napoleón iba a invadir Rusia. Como bien sabemos, en 1808 eso pasó. Para poder parar a Napoleón, que tenía una revista muy importante, Le Monitor, donde estaba propagando la gran fuerza francesa, Alejandro I
preguntó a Czartoryski si no conocía a nadie quien pudiera hacer y crear un periódico que pudiese propagar la visión de Alejandro I. Y entonces Czartoryski dijo que lo mejor sería invitar a esta labor a Potocki, y Potocki durante un tiempo estaba vinculado con un periódico ruso donde no podía decir libremente lo que pensaba, sino lo que dictaba el zar Alejandro I. Entonces, no duró mucho esta colaboración y entonces Potocki decide totalmente dejar sus vínculos rusos, se aparta y regresa a Podolia. Lamentablemente se tiene que separar de Constancia Potocka en 1811, entra en una gran depresión y empieza a trabajar el manuscrito encontrado en Zaragoza. Y aquí lo vemos, bueno, aquí en Barmuk nos puede ver cómo Potocki entra en una gran depresión y Constancia Potocka hace de que simplemente deja de interesarse del mundo. Eso es lo peor, porque él era una persona que siempre estaba curiosa y ahora se encierra en sí mismo. Lo vemos como sus 3 hijos que tuvo con Constancia Potocka no están con él, sino están en Francia o en Tulcin. Y aquí redacta, los últimos años redacta su última versión de 1810 del manuscrito encontrado en Zaragoza. Envía 2 manuscritos en Thionville, a Francia, del que se apodera de ellos, y en 1813 André Thionville extrae de ellos 2 textos, de Abadodo, Historia Española, y en 1814 10 días de la vida de Alphonse van Worden, que se publican en Francia, pero sin ser nombrados que son escritos por Jan Potocki. ¿Por qué? Es probable que porque tenía miedo Jan Potocki de que lo vincularan con Napoleón I. Bien sabemos que Jan Potocki tenía que siempre estar ahí entre medias, si pro-francés, pro-ruso. De eso dependía mucho si él tenía dinero o no. Por eso, esto de que no se hayan publicado bajo su nombre verdadero, es probable de que él tenía miedo no solo de Alejandro I, sino también de que él siempre quiso ser más escritor científico. Por eso Jan Potocki ahora está súper contento de que en la Universidad Complutense estemos hablando de Jan Potocki. Lamentablemente, el 23 de diciembre de 1815 se dio muerte Jan Potocki. Hay una leyenda de que se dio muerte con una bala hecha de un azucarero. O sea, esta vida tan dulce antes se le hizo tan amarga que no la pudo aguantar y murió de este modo tan trágico. Pero también es probable también de que esta depresión fue
Ibrahim, su criado y su gran amigo, murió antes. Totalmente solo, Potocki no vio la posibilidad de seguir con sus viajes y con su ilusión. Esa gran ilusión de la cual nos contará aquí Diego, que es el manuscrito encontrado en Zaragoza, que también se puede decir que esta obra, que es una obra fascinante para autores, para artistas y para también vincular Polonia, Francia y España, porque como he dicho yo, sin Miguel de Cervantes no tendríamos esta obra. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Clea, por todo lo que hemos aprendido sobre la vida de Jan Potocki, que merece una película. Y ahora invitamos a Diego Moldes para que nos hable sobre el manuscrito encontrado en Zaragoza, pero en sus dos versiones, porque su ponencia se titula Dos manuscritos encontrados en Zaragoza, la novela y la película. Diego, como antes mencionado, es autor de esta monografía sobre el manuscrito encontrado en Zaragoza. El único libro que existe, ¿no, Diego? En español. En español, claro. Te cedemos la palabra. Muchas gracias. Voy a buscar el... Sí, sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los asistentes en esta tarde casi veraniega, ¿no? Y a los organizadores, por supuesto, a la Universidad Complutense, donde yo hice mi tesis doctoral, a la Fundación Ava Arts, Ana Barcinska y demás colaboradores y trabajadores, a Instituto Polaco de Cultura, María, y a toda la labor que hacéis para difundir la cultura polaca en España, en el mundo hispanohablante diría, ¿no? Porque ahora en el mundo digital ya no hay fronteras entre los países y las fronteras culturales son más lingüísticas que de DNI, ¿no? que de identidad nacional, al menos desde mi punto de vista. Lo primero que quería decirles es que, precisamente lo ha mencionado Joana, yo llego a este libro y a esta película de una forma un poco casual, y justo cuando le mando al editor Miguel San José Romano este librito, que es un libro divulgativo, no es una cosa muy sesuda, es un libro de divulgación de apenas unas 110 páginas, nace el Instituto Polaco de Cultura en Madrid, ¿no? Y la primera directora pues enseguida se interesó por esta obra tan mítica y al mismo tiempo tan misteriosa, ¿no? Lo primero que les dije al Instituto Polaco de Cultura, que compraron ejemplares para divulgar entre polacos que sabían hablar español, era que para mí tanto la novela como la película no eran literatura y cine polacos, o no eran solo literatura y cine polacos, sino que eran literatura y cine europeos, es decir, universales. Por cierto, no lo he dicho, Clea, me ha encantado la presentación que has hecho, me ha parecido maravillosa e incluso he descubierto cosas que no sabía, con lo cual solo por eso ya me ha merecido la pena sentarme a escucharte, porque me ha encantado. Decía que para mí la historia de Errabunda de Jan Potocki es el ejemplo de lo que es la construcción de Europa, ¿no? En esa transición del siglo de las luces a la época decimonónica, ¿no?
Y todos esos vaivenes que tuvo vitales, ¿no? Como polaco educado en francés en Lausanne, en Suiza, y todo ese mare magnum de episodios vitales como viajero, como persona cultísima, políglota, a caballo entre Polonia, Austria, Francia, Rusia, ¿no? Esa parte que tiene más eslavófila, no sé si se dice así, eslavófila, ¿no? Que tiene en los últimos años antes del suicidio en su castillo en Podolia, reflejan la cultura cosmopolita europea, ¿no? En el fondo, cuando digo cultura europea, tampoco estoy diciendo solo cultura occidental, estoy diciendo el humanismo. Es decir, el humanismo surgió en unas condiciones muy concretas, que es el siglo XV en Europa, y que nos guste o no nos guste, han transformado todo el mundo, todo el planeta. Me refiero al origen de la imprenta y al desarrollo de todo lo que llamamos la civilización moderna, ¿no? De los últimos 6 siglos, de los últimos 600 años. Yo lo que voy a hacer es muy brevemente, no se asusten, que voy a hablar poco. A mí me gustaría también que hubiese preguntas y que participase el público para que esto no se convierta en una especie de monólogo. Cuando me invitaron a esto pensé que realmente lo que había era una hibridación doble entre la novela y la película. Me voy a explicar. Yo impartía en la Universidad de Nebrija cine y literatura y les enseñaba a mis alumnos a que pensasen de forma alfabética, es decir, con palabras, con fonemas y al mismo tiempo de forma visual y audiovisual, ¿no? Y esa es la relación que existe entre la literatura y el cine. Nos gusta o no, vivimos rodeados desde que despertamos hasta que nos dormimos, incluso cuando hay un apagón y no hay electricidad, rodeados de palabras y de imágenes, ¿no? Y es muy importante, y por eso me ha encantado el dibujo que has puesto de Jan Potocki, es muy importante entender las claves simbólicas, metafóricas, alegóricas, es decir, en el fondo humanas, de interpretación de la realidad entre el texto y la imagen, ¿no? Y creo que Potocki lo que hizo con especie de Camerón polaco, como se ha denominado, es intentar aunar todo ese conocimiento en una obra multiforme, muy europea, insisto, que refleja esa época que le tocó vivir para bien o para mal, ¿no? Bien, como ya se ha dicho, hay una multiplicación de ediciones del libro, no me voy a extender mucho. Sí he traído, no lo he dicho, casualmente Jaume Valcorba, fundador de Acantilado, Quaderns Crema, fallecido, en paz descanse, me mandó este libro, ahora explicaré por qué, que es la segunda de las 3 ediciones del libro, la misma semana que salió el libro, ¿no? Me lo mandó desde Barcelona a Madrid y lo empecé a leer y me di cuenta que era otro libro siendo el mismo libro. Es decir, yo dije, wow, yo he estado trabajando sobre una traducción que era la de Mauro Armiño, que publicaron en Valdemar, ahora lo veremos, y de repente empecé a investigar y sabía ya de la existencia desde el año 2006 de la doble edición de Flammarion en Francia y me quedé sobrecogido, ¿no? Porque he dicho, realmente Potocki no escribió una novela, escribió 3 versiones de una misma novela, ¿no? Como digo, como también había visto los 2 montajes de la película, la copia de celuloide que está no sé si conocen Ciudad de la Imagen, en Quinépolis, ahí está el archivo de Fonoteca Española, hay una copia de 156 minutos, pero hay otra copia más reciente, que tuvimos la suerte de ver en la Filmoteca, de 182, que tiene media hora más de metraje. Bien, entonces yo dije, bueno, realmente son 4 manuscritos. Hay 2 películas y 2 novelas. Como mínimo, realmente hay muchas más, pero bueno, tampoco vamos a extendernos demasiado. Decía un viajero, un observador, un cosmopolita, un autor extraterritorial, aunque es un autor polaco que escribía en francés. Aquí en mi libro he hecho esta captura de pantalla para que viesen esa cronología de las obras. Son muchas, son en francés, publicadas en sitios muy variopintos y, como se ha mencionado, sin embargo, lo único que tiene de ficción es la novela y la obra de teatro de Bohemians de Andalucía, o sea, los gitanos de Andalucía, se tradujo en España, los bohemios de Andalucía, que se imprime en francés en Leipzig, si no recuerdo mal, ¿no? Bien, como les decía, aquí lo pueden ver, hay muchísimas ediciones que la recojo en el libro,
pero las más leídas en español son estas dos que ven aquí, que son la de Jean Potocki, manuscrito contado en Zaragoza, de Valdemar, en la edición de Gótica, en tapa dura y también en bolsillo, y la versión de 1810, que es una traducción de la edición de François José y Dominique Thiard, con una presentación de Marc Fumaroli, y la traducción de José Ramón Monreal, que difiere de la traducción de Mauro Niño, que acabo de mencionar, de Valdemar. Bien, hay tres ediciones. La primera, que escribe Potocki, está incompleta y es de 1799, se da por perdida, pero nunca se sabe, puede aparecer, igual que apareció la de 1810, llamada la de San Petersburgo. Luego hay la de 1804, que es la que tienen ustedes a su izquierda, a mi derecha, y la de acantilado, que traduce la de 1810. Si leen la de acantilado, verán que es como más melancólica, tiene como episodios que se han suprimido. Hay un aspecto de las tres religiones del libro, ¿no? Y no aparece en esta versión, que es por ejemplo el episodio del judío errante, que no aparece en la versión de 1810 y sin la de 1804. Y como les decía, aquí ponían una serie de ediciones españolas de la bibliografía que entonces, en 2009, existía sobre Potocki en español. Decirles también, como estamos en una universidad, en la Universidad Complutense, si alguien está interesado en un estudio en profundidad sobre el libro, que es el resultado de la tesis doctoral, la verdad que no les recomiendo que lean mi librito, sino el libro de un buen amigo, que es nacionalizado canadiense, que es un madrileño que se llama Antonio Domínguez Leiva. El doctor Domínguez Leiva es probablemente el mayor especialista en el manuscrito en lengua española. Él escribe en francés y es profesor catedrático en la Universidad de Quebec en Montreal, y tiene el libro que publicó la UNED en el año 2000, que se llama El laberinto imaginario de Jean Potocki, libro que yo leí cuando yo estaba en las galeradas revisadas del libro, ¿no? Y menos mal, porque entonces hubiese tenido que haber corregido y volver atrás. Bien, continúo. Una sucesión de montajes de la película, les decía, en el libro también lo menciono, porque realmente las proyecciones que hubo de la película a lo largo de los diferentes años, desde el año 65 hasta hoy, han hecho difícil saber cuál hubiese sido el montaje más adecuado como adaptación de la novela. Yo decía que realmente, desde mi criterio, Tadeusz Kwiatkowski, no sé si lo pronuncio bien, que es el guionista que trabaja con Wojciech Jerzy Has en la película, da con la clave, trabajando con una versión que le permite hacer una película de 3 horas, para entenderlo, ¿no? Para hacer una adaptación fiel a lo que en el año 63, 64, cuando se escribe el guión, podían haber hecho los guionistas Haas y Kwiatkowski, habría sido una película larguísima, extensísima, imposible de hacer, ¿no? La única opción realmente válida sería hacer una serie de televisión, ahora que está tan de moda, ¿no? Hacer una serie de muchos capítulos que recogiesen todos los decamerones que contiene todas las jornadas de la novela. Este es el libro, mi libro, como les decía, que en lo que intenté hacer es un estudio comparado entre la novela y la película, o las novelas y las películas, o las diferentes impresiones de la novela y montajes de la película, ¿no? La película se ha proyectado ya creo que 2 veces en la Cinemateca Española recientemente, ¿no? Y también en Oviedo, y va a circular, supongo que lo saben ustedes, a lo mejor no, por eso lo digo, por si alguien no se ha enterado, en otras ciudades españolas, en la Fundación Abartza, y en la web viene el itinerario. También va a ir a Zaragoza, según me dijo la directora del Instituto Polaco de Cultura, y eso es muy, muy importante, también en el Festival de Cine de Sevilla, y es una manera de volver a rescatar una película que a mí me marcó, la he visto del orden de 10 o 12 veces. El libro estuve leyéndolo y releyéndolo durante un año entero, el año 2008 a 2009, y sorprendentemente me he dado cuenta que todavía hay cosas que me han sorprendido, y que yo desconocía, ¿no? Lo cual demuestra que cuando alguien utiliza el léxico y utiliza palabras que pueden parecer
clichés, ¿no? Como por ejemplo inagotable, ¿no? A veces se dice tal obra maestra es inagotable, ¿no? Y suena un poco a cliché, a tópico, a lugar común. En este caso sí se puede decir que tanto el libro como la película son inagotables. Prueba de ello que se sigue investigando sobre ello en diferentes países, en Francia, en Suiza, en Polonia, por supuesto, sobre la novela y sobre la película. Y cuando digo que son inagotables me refiero a que la complejidad narrativa, estética, de caracterización psicológica de los personajes y sus desarrollos en las tramas y en las subtramas y en los diferentes niveles de lectura que les comentaré, hacen bastante complejo el seguimiento. El hecho de que sea una novela y una película difíciles de ver, en el sentido de que exigen mucho del lector y del espectador, para mí no es un problema, todo lo contrario. Creo que tiene que haber una serie de obras de arte, de obras culturales, que nos hagan reflexionar sobre nuestra propia identidad, ¿no? Como seres humanos. Y yo creo que eso lo consigue tanto Potocki en la novela, o novela de novelas, si se quiere llamar, como Jerzy Haas en la película. Aquí les ponía, si me permiten, por si no sé si... Voy a hacer una pregunta, perdón, me voy a saltar el guión que tenía preparado. ¿Quiénes han visto la película? ¿Pueden levantar la mano para hacer una idea de si estoy hablando vale, más o menos la mitad de la forma? Bueno, más, 60-70%. ¿Y quién ha leído el libro? ¿Alguna de las versiones del libro en francés, en español o en polaco? Bien, bueno, entonces ya voy a ir más a lo mollar, como se suele decir. La película tiene una serie de personajes que son los que he recogido en esta pantalla, pero tiene muchísimos más, ¿no? Y la novela, no sé, 200 y pico, no sé cuántos serán, pero son muchísimos personajes, ¿no? Alfonso Van Orden, que es el protagonista, las princesas Ibedea y Eminia, el gran jeque de los Gómez, don Pedro Uceda, que es el cabalista, vamos a decir criptojudío en este caso, y su hermana, que está debajo en esa pantalla, que es Rebeca Uceda, ¿no? Protagonizada por una actriz que a mí me fascina por su belleza, que también sale en Dalka, la muñeca, en donde Haas adapta el novelón, ¿no? De Boleslav Prus. Perdón si pronuncio fatal los nombres en polaco, porque no es una lengua que no sé absolutamente nada, excepto decir sí y gracias, ¿no? Luego el conde Peñaflor, don Roque Busqueros y doña Frasquita Salero, el oficial francés y el oficial español, que son los que encuentran el manuscrito en Zaragoza. He de decir que supongo que como lo han leído, claro, mucha gente está convencida de que esta novela y esta película transcurren en Zaragoza, ¿no? Es algo que en estos 15 años me ha llamado mucho la atención, que todavía en España, y algún polaco conocido que también estaban convencidos de que eran historias que transcurrían en Zaragoza, cuando no es así, ¿no? Luego está Mosquito, que es un personaje muy curioso, don Abadoro y el jefe gitano. Bien. Lo que yo hice en la parte más importante, a mi juicio, de mi breve ensayo, era estructurar el libro y la película. La estructura de la película son 44 capítulos, que en el caso de ser algo audiovisual llamaríamos episodios. Después hice un segundo desglose, que es el reparto de personajes y los capítulos en los que aparecen y los niveles de lectura. Por supuesto no lo voy a leer todo entero porque sería digamos, inane o baladí, pero bueno, básicamente es un manuscrito que se encuentra en Zaragoza, como ustedes saben, y luego hay una serie de historias como de muñecas rusas, ¿no? Que una historia contiene otra historia, que contiene otra historia, y así hasta llegar a las 44. Yo utilizaba una frase en el libro que he recogido aquí en esta diapositiva, que está sacada evidentemente de Borges, ¿no? Que es una especie de laberinto de espejos que se bifurcan, ¿no? Y esas continuas bifurcaciones ad eternutum están relacionadas no solo con los espejos en los que se ven los diferentes personajes, sino el propio autor Jan Potocki. Y estoy seguro que también el director de la película, Haas. De hecho, si ven ustedes a otras películas suyas que adaptan a otros escritores, y yo estas semanas o meses, gracias a Joana García, que he estado viendo varias de ellas,
cada vez tengo más claro que él tenía, me refiero a Haas, tenía una afinidad con Potocki muy clara a la hora de intentar entender una especie de, no sé cómo decirlo, de bipolaridad psicológica entre lo que uno es y lo que uno querría haber sido, ¿no? Sin llegar, por supuesto, a un trastorno mental, ¿no? Pero me entiende por dónde voy. Es decir, hay una especie vamos a decir, de proyección, en términos freudianos, de una serie de personajes con los que tanto el director como el escritor se podrían identificar y otros a los que podrían rechazar. Pero eso no está tratado de forma, ni en el libro ni en la película, de forma maniquea, ¿no? Como harían, por ejemplo, con perdón, si hay algún estadounidense, los Yankees, en la mayor parte de sus películas, en donde parece toda una especie de polis y ladrones, indios y vaqueros, buenos y malos, ¿no? Jamás encontraremos eso en ninguna de las historias de Potocki ni de Haas, por supuesto, ¿no? Y luego la gran audacia. Has mencionado, Clea, las fechas, que son muy importantes. Yo soy un obseso de las fechas, porque las cosas tienen una sucesión cronológica en el tiempo y la lógica más lógica es la cronológica, la lógica temporal. Y yo creo que los diferentes niveles de lectura del libro y del film hay que entenderlos a la hora de cómo se van encontrando esas diferentes ediciones de los relatos que componen el manuscrito. Se han mencionado las primeras ediciones de Amador, una historia española. Con la película pasa un poco igual, porque hay montajes de todo tipo, algunos incluso piratas que no aparecen y yo no recojo en el libro y que descubrí después. Se hacen auténticos estropicios en el cineclubismo europeo y también en el americano con la película. Y bien, yo creo que esto, lejos de empobrecer las dos historias, las enriquece. El segundo aspecto que mencionaba antes, vuelvo hacia atrás, es el reparto de personajes del filme y los capítulos en los que aparecen. Aquí lo que intenté hacer o trasladar al lector era conseguir algo que no he conseguido, evidentemente, que era que alguien hiciese una tesis doctoral, que hiciese un análisis formal o una decoupage de la novela y de la película, o incluso de las dos versiones de la novela, la de 1804 y la de San Petersburgo del año 10, con las dos versiones de montaje de la película. Nadie lo ha hecho, no sé si lo harán. Yo puse aquí las pistas de en qué capítulos aparecía cada personaje de la película y esto sí es lo más importante, quizá lo más importante de esta presentación a mi juicio. La idea no es mía, es de Darren Gross, que es un estudioso anglosajón, que establecía 8 niveles de lectura de la película partiendo del texto fuente original, que es la novela. Me han dicho que hay más. Hay gente que me ha dicho que realmente podrían ser 9, incluso hasta 10, ¿no? Esto ya escapa a mis limitadas capacidades intelectuales, dada la complejidad del texto. Y no lo estoy diciendo como algo sarcástico, sino en el sentido literal. Por un lado tenemos la novela escrita por el conde Jean Potocki. Como has puesto las iniciales, no me ha encantado lo apuntado. En la primera versión de esta... Perdón que vaya a la cita de los editores y traductores de la versión de François Rosset y Dominique Triard, dice en traducción de Montreal, la edición de 1813 y la de San Petersburgo de 1805 son las que se basa Roger Caillois para la versión canónica de 1958. Y efectivamente no aparece el nombre, aparece MLCJD, que es Monsieur le Comte Jean Potocki, es decir, pone las siglas, no pone el nombre. Clea no ha mencionado, quizá por falta de tiempo, algo que es evidente, que es la cantidad de plagios que sufrió el manuscrito, ¿no? La cantidad de plagios, cuando yo digo aquí manuscrito contrastado, es la novela escrita por el conde, lo decimos ahora, pero realmente no se sabía quién era el autor de todas esas historias. Y ha sido plagiada, entre otros, por Washington Irving, Charles Nodier también, y más autores que plagiaron relatos de esta naturaleza. Y bueno, eso también hizo que la novela tuviese una influencia en la literatura francesa muy grande, sin que nadie supiese que esa influencia venía de Potocki, de un autor polaco. Esto es una cosa
que yo creo que no tiene precedentes, y por eso yo decía en mi libro, nada más empezarlo, que Borges estaría encantado con toda esta historia, porque si se hubiese imaginado un cuento de esos suyos que tenía tan bibliófilos literarios, tan metalingüísticos, ¿no?, entre las historias, realmente es una cosa para mí absolutamente insólita, que yo no he visto en ningún otro autor. Bien, antes de pasar al segundo, voy bien de tiempo, si no me corrigen, porque yo tengo tendencia a hablar de más, me perdonan, pero voy a leerles esto que para mí es capital, sobre todo porque hay mucho polaco en la sala. La primera edición de la novela, como conjunto completo, data de 1847. Se trata de una traducción polaca realizada por Edmund Chojecki, conocido más tarde en Francia como autor dramático con el nombre de Charles Edmond, que esto lo sabe también muy poca gente, probablemente a petición de Bernard Potocki, el tercer hijo de Jan Potocki. A partir de esta primera edición aparece en Leipzig, en Alemania, increíble, ¿no?, en Alemania Oriental, el manuscrito encontrado en Zaragoza entra de forma duradera en el patrimonio de la literatura polaca. De literatura polaca, no de literatura francesa. Esto es también otra cosa totalmente insólita, no, lo siguiente, ¿no? La traducción de Chojecki dio pie, a su vez, a otras traducciones y sobre todo fijó el modelo de la novela, de la versión que se imaginaba la que Potocki había terminado antes de suicidarse en 1815. René Radizzani, cuando en 1989 publicó en la editorial José Corti la primera edición francesa completa de la novela, se reimprime con la colección Le Livre de la Poste, y esa es la traducción, vuelvo atrás, perdón, hacia adelante en vez de hacia atrás, y esa traducción, es esta que ven ustedes aquí de Valdemar, la de Mauro Armiño en el caso del español, mientras que la otra versión es la que ustedes han visto, que es esta que tengo aquí, que es la de San Petersburgo de 1810. Vuelvo a donde estaba. Como les decía, está la película como segundo nivel de lectura, es decir, leer el libro después de haber visto la película, que es muy diferente de haberlo hecho al revés. En tercer lugar, el capítulo segundo. Aquí hablo del capítulo, me refiero a episodios de la película, no de la novela, que son los dos soldados que encuentran el manuscrito encontrado en Zaragoza. Uno de ellos le lee la historia al otro, pero es que uno es descendiente directo de Alfonso Van Gordon, protagonista del manuscrito de Zaragoza. Esto es lo más fascinante para mí de esta historia. El cuarto nivel de lectura serían los episodios del 3 al 44 en el montaje íntegro de la película de 182 minutos, la que hemos visto en Filmoteca Española y que se sigue proyectando por España estos meses. Después, el nivel quinto de lectura pues es el de la historia del jefe gitano, que se llama Doro, ¿no? Después, el nivel sexto, la historia de López Suárez. El séptimo, la historia de Don Roque Busqueros. Y el octavo nivel de lectura sería la historia de Frasquita Salero. Si excluimos la novela y la propia película, estos 8 niveles de lectura serían 6 niveles narrativos, diferentes pero interconectados y destinados a un mismo espectador, /lector. Hay un diálogo hacia el final del film de la película, lo recordé otro día cuando la proyectamos ahí en el cine Doré, que resume con exactitud el espíritu de relatos insertos de la película, deudora por supuesto de la novela, que dice Alfonso Van Gordon. Veamos. Frasquita le contó la historia a Busqueros. Él se la contó a López Suárez, quien a su vez se la contó al señor Abadoro. Es para volverse loco. Discúlpenme si me estoy extendiendo demasiado, pero me parece fantástico todo esto. Bien. Y doña Rebeca Uceda, la judía, la hermana del cabalista en el palacio, le responde. Todas esas historias, esto por cierto no está en la novela, esto es un diálogo extraído de la película. Todas esas historias comienzan de forma sencilla y el oyente cree que en breve verá el desenlace, pero de una historia nace otra y de la otra una tercera, y dice Pedro Velázquez, es como la resta de los cocientes, que se pueden dividir infinitamente, ¿no? Es una novela infinita, es como una espiral, ¿no? Y realmente la frase que dice Van Gogh al final de esta secuencia dice, empiezo a estar confundido, comienzo a no poder distinguir entre la realidad y la fantasía. Y dice la hermana del cabalista, Rebeca, querrás decir la poesía. Hay un concepto que se ha estudiado muchísimo en literatura y en cine, en narrativa en general,
que es el concepto de analepsis y prolepsis, o por utilizar terminología anglosajona que ya se ha impuesto realmente a la nuestra, a la europea, que son flashbacks o retrospecciones y flash forwards o anticipaciones. La película está llena de ellas, pero la novela todavía más, evidentemente, ¿no? Bien, yo creo que aquí pongo un leitmotiv de imagen que es una especie de recurrencia a la que se vuelve, ¿no? Que es la horca de los hermanos Zoto, en donde el protagonista vuelve y una y otra vez hasta no saber realmente ya en qué parte de la historia ocurre todo, ¿no? Y a mí lo que me fascina de esta película, y aparte de la narrativa, aparte de la imaginación, aparte del simbolismo, que es una cosa que me encanta, es la escenografía, ¿no? Generalmente cuando alguien tiene muchas influencias, da igual que sea en literatura que en cine, también en teatro, y no lo he dicho, pero el manuscrito también se ha adaptado al teatro por Francisco Nieva, y también a ópera, que se presentó en Montreal en el año 2001, pues, perdón, que me está llamando mi hermana mayor y le estoy colgando el teléfono. Pues decía que lo que me gusta de este director, ayer volví a ver Bismarck, el escritor, sí, y lo que a mí me fascina es cómo integra corrientes vanguardistas y clásicas muy distintas sin que choquen en la escena, es decir, mete elementos del surrealismo, de las vanguardias, del barroco, del neoclásico, y no solo en esta película, lo ha hecho también en San Pablo Juan Clepsidra, muchas de ellas, ¿no? Y lo hace con una capacidad que yo he visto, desde luego en el cine polaco no lo he visto con ningún otro autor, ni con Baida, ni con ninguno, ni con, no sé, podría citar una docena de directores polacos importantes, y ninguno tiene esta capacidad de integrar lo literario en la escenografía, combinando corrientes de literatura muy distintas, ¿no? Y me queda, se me acaba el tiempo, ¿no? Me queda pensar qué habría pensado Potocki de la película. Llevo pensando esto 15 años, no sé si ustedes me quieren preguntar algo, pero realmente, si hubiese visto el montaje de 3 horas, que representa realmente la cuarta parte de la película, porque para adaptar para adaptar todo el libro hace falta por lo menos una película de 10, 12 horas, yo creo. Y bueno, hacía una conclusión diciendo que yo creo que, por resumirlo, que debería ser obligatoria la película y la novela en los institutos europeos. Creo que todavía nos queda muchísimo camino por andar, a los que somos admiradores de estas dos obras, porque probablemente por Polonia no tener un peso mayor de influencia en Europa, y me ha gustado lo que ha dicho María de que preside la Unión Europea este año. Creo que si fuese un autor francés o británico sería muchísimo más conocida, pero sí tiene una legión de admiradores en todo el mundo, cineastas, escritores, guionistas de cómic, lo cual demuestra que no solo no estamos lejos, sino que estamos en el inicio. Llevamos solo 60-70 años, que eso en historia de la cultura no es nada, pero yo creo que el lugar del libro y de la película es equiparable al de Cameron. Ahora venía en el metro y me he encontrado un vendedor de libros ambulante que estaba vendiendo de Cameron en las escaleras del metro, aquí, en la parada de la Complutense. Por supuesto es el Quijote que lo has mencionado, es los cuentos de Canterbury, de Chaucer, etc. Creo que deberíamos, los que nos interesan las humanidades, hacer todo lo posible para que este libro y esta película lleguen a los jóvenes. No estamos aquí muchos jóvenes, creo, estamos todos de 50 para arriba, pero creo que tenemos que hacer una labor realmente más importante para dar a conocer a más obras. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias. Es imposible no cerrar en 25, 30 o 60 minutos algo que ha sido inagotable, ¿no? Ahora invitamos a doctora Kamila Szparkowska, que es historiadora de arte, que además defendió su tesis sobre Tadeusz Kunce, un pintor polaco que era contemporáneo de Goya, y va a hablarnos sobre el manuscrito encontrado en Zaragoza, todas las novelas y todas las películas,
pero desde el punto de vista de relaciones pictóricas y de la historia del arte. Así que te cedemos la palabra, Camila. Muchas gracias. Intentaré ser breve, gracias a todos. Voy a hablar del manuscrito encontrado en Zaragoza, pero intentaré relacionarlo con... Bueno, primero es que no tengo que abrir mi ponencia porque relacionar desde el principio, ¿verdad? Ya está, sí, muchas gracias. Relacionarlo con las obras de pintores, artistas de diferentes épocas. Es decir, no solamente con las obras de pintores del siglo XVIII-XIX, cuando se escribe el manuscrito, sino también de otros pintores como Caspar David Friedrich o Tadeusz Kantor, que también puede ser un autor que inspiró al director del cine, Wojciech Jerzy Haas. Es decir, voy a buscar pintores y artistas que podrían haber inspirado a Jan Potocki o también a Wojciech Haas, como por ejemplo, por supuesto, Francisco de Goya, que es un artista que conoce muy bien Wojciech Haas y también lo conoce el equipo que prepara la escenografía, que prepara el guión, que prepara la película. Son estas imágenes que se repiten en la película de Wojciech Haas, que toman de los artistas, de pintores de varias épocas, porque la historia creada por Haas transcurre a finales del siglo XVIII, principios del XIX, pero realmente en la película no importa el tiempo, porque los acontecimientos, las aventuras que suceden, tienen carácter universal, igual que en el libro de Jan Potocki. Haas elige con total libertad los motivos pictóricos para su película, digamos, que combina diferentes elementos, fragmentos, contenidos, distintos estilos de distintas épocas. Se puede decir que su película es una obra de arte ecléctica y Wojciech Haas es un pintor, pinta su película. Su película toma de diferentes épocas, de diferentes artistas, es totalmente ecléctica, porque podemos encontrar en ella las huellas del arte barroco, del romanticismo y también, por supuesto, del surrealismo. Es decir, no es una película que toma solamente de una parte, o sea, toma fragmentos y lo mezcla, igual que lo hace Potocki en su libro. Toma de diferentes épocas, diferentes tiempos y lo une en un todo. El director Haas era un artista muy cuidadoso esto se ve en la película, como lo graba, cada detalle es importante, cada imagen es importante. Y ya he dicho esto, él se comporta como si fuera un pintor, filma como pintor. La estética en blanco y negro que escogió para su película es importante y lo hizo, según los testimonios, de forma consciente. No era cuestión de dinero, como algunos críticos le decían, de ahorro o limitaciones técnicas, no. Haas, con su equipo, consideró que la película, el tema, requiere este tipo de estética monocroma, de tal manera la historia ganaba la autenticidad. A nosotros nos parece que realmente los protagonistas se encuentran en el siglo XVIII-XIX. Los paisajes donde graba, donde transcurren los sueños de la razón y actúan los monstruos del título de mi ponencia son muy importantes. En este paisaje rocoso aparece el caballero Alfonso van Worden, que lo vemos aquí, y está de camino por el Valle de los Hermanos, viaja a Madrid, y esos paisajes recuerdan las pinturas y grabados de artistas del siglo XIX. Como ya del mencionado David Friedrich, un pintor contemporáneo a Potocki, nacido en los años de 1774, un artista, un paisajista del romanticismo alemán.
Vemos aquí una pintura que se encuentra en el Museo Folkwang en Essen, que se titula El paso entre las rocas. Es una pintura del año 1801. El arte de Friedrich, según algunos testimonios, inspiró al director Haas. En la obra de Friedrich tenemos las escenas de cielos nocturnos, nieblas matinales, viejos árboles o ruinas góticas, por supuesto, pero también es como en la película de Haas, la presencia humana apenas desempeña un papel marginal en contraposición a paisajes imponentes. Estos paisajes majestuosos también podemos ver en la película de Haas. Aquí otra obra de Friedrich, las tumbas de los antiguos héroes del Museo Kunsthalle en Hamburgo. Friedrich, igual que Haas en su película, intenta presentar una visión subjetiva, simbólica, emocional al mundo natural. Consideraba la naturaleza como una manifestación de la divinidad y el arte como un mediador entre Dios y el hombre. Su objetivo era confirmar la existencia de fuerzas divinas a través de su arte. Friedrich escribía: «Debo entregarme por completo a la naturaleza que me rodea». Esta visión también la vemos en la película de Haas, por supuesto, sobre todo en la primera parte de la película. Haas en su película crea su propia visión del mundo, del paisaje y del hombre, y sus creencias e ideas las expresa en la parte plástica de la película. La manera de filmar el viaje de Alfonso por las montañas camino hacia Madrid se asemeja a las ilustraciones de otro gran ilustrador del siglo XIX, de Paul Gustave Doré, que aquí lo vemos una ilustración de Don Quijote, que era pintor, escultor e ilustrador, considerado el último de los grandes ilustradores del siglo XIX, y para varias generaciones de lectores, artistas, pero también para directores de teatro y cine, entre ellos Haas, estas ilustraciones eran un ejemplo, un modelo perfecto para seguir. Y entre los trabajos más notables de Doré pueden citarse estas ilustraciones del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de los mediados del siglo XIX. Entre los artistas que inspiraron a Wojciech Haas hay que enumerar, por supuesto, a Tadeusz Kantor, un artista del siglo XX, un artista famoso por sus presentaciones teatrales revolucionarias. En la obra de Kantor, igual que en la de Haas, notamos una sensación de confusión espacial que nos conduce a una sensación de confinamiento claustrofóbico. Nos desplazamos a través de la tierra de los muertos, de árboles secos sin hojas, de pájaros negros. Vemos un ahorcado por el camino que nos da la bienvenida. Aquí otra imagen de Tadeusz Kantor, que nos da la bienvenida, las ruedas de carro que rodean por el suelo, aquí en la película de Haas, pero también en el arte de Kantor. Las escenas más misteriosas transcurren en la primera parte de la película de Haas. La hostil y amenazante Sierra Morena que filma el autor, la posada de venta quemada, la capilla gótica, el cementerio, todos son imágenes muy terribles. Es un espacio donde no queremos estar, el espacio montañoso y vacío, pero solamente, digamos, lleno de calaveras. Evocan la atmósfera de horror y misterio del romanticismo o los paisajes de los artistas surrealistas. Aquí también podrían mencionarse los artistas como Salvador Dalí o Luis Buñuel. El caballero Alfonso, solitario entre las rocas, podemos comparar con el caballero andante de la Mancha, de las ilustraciones de Doré, que representa a Don Quijote, ya mencionada aquí. Sin embargo, estas escenas se filmaron en Polonia, aquí Don Quijote, en los años 60. En los años 60 los contactos entre dos países, Polonia y España, no son muy, son poco diplomáticos, no hay contactos diplomáticos.
Polonia y España están, digamos, en dos límites de Europa. Hay contactos comerciales, pero diplomáticos no. El equipo no pudo viajar a España por cuestiones políticas, pero también por cuestiones de dinero, por supuesto. Por lo tanto, la película se grabó en el Parque Nacional de Ojców. Es un parque nacional más pequeño de Polonia, que se encuentra en el sur del país. Y Ojców hace el papel de la Sierra Morena española. Ojców es el parque nacional que tiene 700 cuevas. Por el parque recorren 2 ríos fluviales y contiene numerosos acantilados. Es un parque con paisajes increíbles. La mayor de la cueva es la cueva Łukietek, que ya acabo de enseñar, que tiene 320 metros de largo, y el parque de Ojców tiene gran biodiversidad, y ahí se grabó la película. Hemos visto la colina de las trincheras, las rocas de la corona y el famoso guante, una formación de caliza. Este paisaje natural polaco hace el papel de España en la película de Haas. Sin embargo, esta solución añade también la universalidad a la película, porque es un lugar en cualquier lado, pero al mismo tiempo en ninguna parte. Pero no solo el valle es misterioso e inquietante, de donde queremos escapar, también lo es lo que Alfonso encuentra a su camino. Esta visión de terror, misterio, incomunidad, completan las calaveras, serpientes, orca, y también la música, muy importante, compuesta por Krzysztof Penderecki, que, bueno, no tenemos tiempo para ponerla, pero completa muy bien la película. La limitación del espacio es un elemento importante en la película. Con ella se asocia el tema del laberinto. Laberinto en el arte se asocia con la confusión. El laberinto aparece en el libro que hojea el oficial, el militar. Pero esto que vemos aquí no es una página de la película. Es una imagen que cuando vi la película y vi esta escena con la... ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta animal? Se llama... ¿Cómo se llama esta animal? Langosta, bogavante. Sí, algo para comer. No, creo que no es bogavante. Bueno, ya me va a salir. Bueno, vi esta imagen y enseguida me acordé de esta otra imagen, que es una imagen de Villard d'Ancourt. La podemos ver en la Biblioteca Nacional de Francia. Es un manuscrito increíble realizado por un arquitecto o maestro itinerante del siglo XIII, que lo conocemos solamente por su nombre. Se llamaba Villard y venía de Ancourt. Y de él tenemos su manuscrito que contiene 250 dibujos que son increíbles. No sabemos exactamente para qué hacía este manuscrito, para qué preparaba los dibujos, quizá para hacer un manual de arquitectura. Pero cuando vi la película de Haas y este animal con 2 pinzas, me asocié esto y pensé, es igual. Tenemos el animal y tenemos el laberinto. Parece como, bueno, seguramente Haas no vio esta imagen, pero es curioso porque esas 2 imágenes que aparecen en la película de Haas están aquí en el manuscrito del siglo XIII. La investigación es muy, muy interesante. Pero nosotros, los lectores y los espectadores de la película, también tenemos que atravesar este laberinto que aquí aparece en forma gráfica, para comprender el sentido de la película. Superar el laberinto en el arte significa hacer un camino de búsqueda, pero también nos perdemos en el laberinto. En una imagen vemos al soldado hojear el libro donde encuentra y luego lo veremos a Alfonso
en la segunda parte, en la biblioteca, también ojear el mismo libro y ver el mismo laberinto, los mismos, ya sé, cangrejo. Y ve el mismo Astacus astacus, este cangrejo, en una imagen similar que en la del siglo XIII. Entonces, cangrejo también es, bueno, el laberinto es el símbolo de la perdición, pero también de la búsqueda de la salida del camino, etc. Pero cangrejo es símbolo de la tenacidad, de la longevidad, si no lo comen en arroz bogavante. Armonía aparece también junto al laberinto y es curiosa asociación de esos dos símbolos parlantes que están aquí. El ritmo con el que Alfonso van Worden se duerme y se despierta, volviendo a los mismos lugares, es la página de la Biblioteca Francesa, para ver todo el manuscrito de Villard-Doncourt, se despierta volviendo a los mismos lugares, hace que el lector o espectador, como el propio héroe, aventurero, tenga la sensación de estar en un círculo vicioso, en un laberinto exactamente. Pero no solo el valle, también es importante aquí en la película Venta quemada, la vemos aquí delante de ella está Alfonso. Es un sitio abandonado. Este lugar donde Alfonso entra es el último lugar real donde permanece justo antes de su iniciación, antes de entrar en el mundo de los sueños, en el mundo de los cuentos de hadas. La Venta quemada es la frontera, digamos, el peaje, como en la autopista, entre estos dos mundos de la magia y la realidad, un lugar donde uno debe entrar para proseguir el camino de la iniciación. Donde reside la razón, sin embargo, la razón que está en el título de mi ponencia, es el castillo de Cabalista, de la segunda parte de la película. Es el lugar donde se discute sobre los problemas filosóficos. En estas discusiones participan los huéspedes del cabalista que llegan a su residencia. Los temas de los que se trata en el castillo están reflejados, curiosamente, en la decoración de las paredes de la vivienda, en la plástica. Nos encontramos en la biblioteca, vemos gran cantidad de libros, en sus paredes podemos ver los esquemas geométricos, una alusión al matemático René Descartes, en latín Cartesius, en polaco. Un filósofo matemático, físico francés del siglo XVII, considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, conocido también por su famosa frase «pienso, luego existo». En las paredes están las pinturas secretas del saber. Ellas completan e incluso sustituyen los temas filosóficos, cabalísticos del libro de Potocki. En la película de Haas no se habla de ellos, su presencia es gráfica. En las paredes vemos los símbolos astrales, pero esos símbolos relacionados con la astronomía, aparecen ya en los títulos de crédito de la película de Haas. Son dibujos de Jerzy Skarżyński. Podemos ver el Sol, la Luna, los símbolos de los planetas Venus y Marte. La forma de presentar por Skarżyński los astros es irónica. Es una cara sonriente del Sol, porque la astrología busca el lugar para el hombre en el universo. Los planetas influyen en su vida. Podemos ver los signos del zodiaco dibujados en el cuerpo de una mujer, aquí en la pared de fondo, de una mujer desnuda. Se trata de Homo signorum, conocido también como el hombre anatómico o hombre zodiacal. Es una figura que representa una correlación entre los signos del zodiaco con partes del cuerpo humano. Las representaciones del hombre anatómico se encuentran en dibujos y textos de las épocas clásicas, medieval, bien moderna, y pueden aparecer en calendarios, libros de horas, tratados de filosofía, etc., astrología, medicina. En la película de Haas, en el castillo del cabalista, es el hombre zodiacal del siglo XV. Es Es una ilustración tomada del libro de las muy ricas horas del duque de Berry, iluminado por hermanos Limburgo. Este manuscrito pertenece a la colección del Palacio Museo Chantilly en Francia y ahí se encuentra y ahí lo podemos ver. En la casa del cabalista vemos una
complicada red de imágenes, signos de asociaciones cabalísticas. En las paredes vemos las manos dibujadas al fondo de la habitación con caracteres hebreos grabados. La forma de la mano es una de las 7 formas sagradas de la Cábala. En el libro de Potocki podemos leer: en hebreo, cada letra es un número, cada palabra una combinación inteligente. En el día 12, duodécimo, de la novela, el autor comienza con la descripción de la horca y las calaveras que ruedan bajo ella. En el tarot, el colgado simboliza la vida en el limbo, un periodo de transición, un cambio en las fuerzas vitales. Es un símbolo de meditación y contemplación, aislamiento espiritual del mundo y concentración en el propio interior. A veces se asocia con la persona que reflexiona sobre sus propios problemas. Aquí, la ilustración del colgado de la baraja de Carlos VI del siglo XV. La recurrencia de los despertares de Alfonso bajo la horca de los hermanos Soto puede indicar el estado de suspensión en el que se encuentra el protagonista, su incertidumbre y sus miedos. No solo los dibujos en las paredes del castillo del cabalista o las referencias en las cartas del tarot se refieren a conocimientos secretos. En la película de Haas hay numerosos personajes, animales y objetos de carácter mágico. Los críticos de cine enseguida se dieron cuenta de que era una película misteriosa, llena de símbolos filosóficos y metáforas. Según Rafa Marschauer, Haas privó su película de contenido filosófico tan importante en el texto de Potocki. No obstante, otros consideraban que la filosofía está presente en la propia actitud de Haas, en la forma de su obra. Hay una maravillosa sensación de jugar con la sin razón, decía Alexander Jackiewicz, mientras Tadeusz Sobolewski señaló que la filosofía del manuscrito está sugerida por la estética de la película. Pero nosotros volvemos al principio de la película porque realmente estamos en un laberinto y tenemos que volver al principio de dicha habla. El primer animal simbólico que aparece es una serpiente, que aparece en las primeras escenas de la película, en el Valle de los Hermanos e incluso en los títulos de la película de Haas. En la Tierra vemos este reptil enroscado. Es una metáfora visual que presagia la naturaleza laberíntica de la historia y también puede... y también puede ser un símbolo de muerte. Bueno, ahora voy más rápido. En la novela de Potocki desaparecen fantasmas, apariciones, espíritus y diablos. Aquí un poco la parte macabra, digamos. Aquí una clara alusión a los desastres de la guerra de Francisco de Goya. Las imágenes que dibuja Goya son referencias a la realidad, a un hecho concreto, a un hecho que afecta al ser humano. Goya habla de la crueldad, del fanatismo, del terror, de la injusticia, de la miseria, de la muerte, pero son fatales consecuencias de la guerra, de la represión política. La víctima de la guerra y su responsable es el hombre colectivo, un hombre anónimo. Las imágenes que dibuja Goya despierta el miedo en el espectador. El miedo tampoco desaparece en la película de Haas. Hay referencias a estado de ánimo de horror, inquietud y miedo. Aquí algunos grabados de Goya pertenecientes a los desastres de la guerra, primero titulado Tampoco, el segundo Duro es el paso, o que no pertenece a los desastres de la guerra, pero pertenece a los caprichos y está realizado en los años 90 del siglo XVIII y critica las supersticiones del pueblo. Vemos aquí a una mujer que saca dientes a un ahorcado, a un cadáver de un ahorcado para realizar luego en su casa hechizos. Bueno, todos los elementos que aparecen en la película de Haas son inquietantes.
Son inquietantes el buitre calvo, que en el libro de Potocki es un cuervo negro. Son inquietantes las máscaras del diablo que pone la Santa Inquisición a la cara de Alfonso. Son inquietantes las imágenes de los esqueletos que podemos relacionar con la danza de la muerte, pero más, digamos, ya no tenemos tiempo de hablar más profundamente, en relación con las vanitas pintadas por Juan de Valdés Leal, que las podemos ver en la Academia de San Fernando, aquí de Madrid, o en Sevilla, del siglo XVII. Todo esto es mágico. El motivo visual recurrente es la horca, el ahorcado, la calavera, que aparece constantemente. Y por supuesto, el libro que ojea primero el militar y luego lo vuelve a él el propio Alfonso. El libro es importante y el libro pertenece a la parte, digamos, de la razón que da título a uno de los acuafuertes más famosos de la historia del arte y de la humanidad. Es el título de este grabado, El sueño de la razón produce monstruos. Trabajo de Goya, de Francisco de Goya. Aquí vemos el trabajo final y aquí los preparativos. Vemos los pasos que da el artista para llegar al final de su trabajo, donde critica los vicios de la sociedad, comenzando por las de las brujas, de la fantasía, etcétera, etcétera. El sueño de la razón produce monstruos, es la estampa número 43. Y Goya intenta flagelar la ignorancia del pueblo, los vicios de los monjes, la estupidez de los grandes, etcétera, etcétera. Ya terminamos, porque ya llegamos al final, y Alfonso dice, la razón admite todo si la utilizamos adecuadamente, pero ¿dónde termina la realidad y comienza la fantasía? Haas, en una entrevista, completa las palabras de Alfonso. El héroe tiene que empezar a pensar, pero es importante cómo pensará. Todo tiene dos interpretaciones. La filosofía mística y mágica del cabalista choca con el racionalismo humanista del matemático. Haas dice, no solo Van Worten quien tiene que elegir, es el espectador quien elige. Además dice, en definitiva, es una historia realista, pero poética sobre un hombre. Es importante esta frase también para la película en latín, vanitas vanitatum omnia vanitas. Y aquí una vanitas titulada Emblema de la muerte, la podemos ver en el Museo del Prado. Es del año 1635, la pintó Peter Steenwijk. Y es importante un elemento que podemos ver en la mesa y muchos otros, como calavera que aparece en la película. Este elemento, este objeto, es la bolsa de viaje que acompaña aquí a Alfonso, que se despide de nosotros, que prosigue su camino, igual que nosotros, que nos espera una bebida deliciosa. Muchísimas gracias.